Y bueno, el día de hoy vamos a ver, el tema es ¿por qué perseveran los santos? Y voy a pedir si abren, vamos a tener cerca de 7 libros de la Biblia que vamos a consultar el día de hoy, y por lo cual le pedí a mi hermano Charlie, que ya tiene todos los versículos de la Biblia que vamos a tocar. Y bueno, vamos a ver, vamos a abrir nuestras escrituras en Filipenses 4, capítulo 4, versículo 21. Y bueno, aquí dice, gracias. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Y así como Pablo escribe, por mi parte me da gusto a veces cuando hablo con algunos de ustedes. En ocasiones he hablado con mi hermano Moy por teléfono y hay gente a mi lado y a veces me pregunta, ¿cómo te despides? No te entiendo. O sea, que muchas veces no entienden, hermano, paz a vos cuando saludamos o a vos paz cuando nos despedimos. Y es algo que a veces en mi caso me preguntan, y es algo hermoso por ser identificado como un hijo de Dios. Y la palabra santo es consagrado a Dios. Y si en este texto bíblico cambiamos la palabra santo como consagrado a Dios, se leería de la siguiente forma, parafraseando, diciendo: saludad a todos los consagrados a Dios en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Y es un bello saludo, porque como nos consagramos a Dios, nuestro Padre, tenemos un Padre que es fiel, un Padre que es amoroso. Y en ocasiones ese Padre tan perfecto ve a su pueblo, ve a sus hijos y nos escucha en las peticiones y se agrada cuando nuestro corazón y nuestras peticiones han llegado al Padre, han sido escuchadas y en nuestra vida reflejamos ese cambio. Pero en ocasiones nos desanimamos espiritualmente. Por las cosas que hay en el mundo nos empezamos a desanimar. Vamos a Romanos 8:35, por favor. Y esa desanimación aquí lo vemos donde dice: ¿quién nos separará del amor de Dios, que es Cristo Jesús nuestro Señor? A veces las preocupaciones día con día, no sé, entre más necesidades buscamos en el mundo, muchas veces empezamos a tener ese cansancio cuando no llegan las cosas a su tiempo. Y aquí lo vemos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. A veces hemos estado en situaciones difíciles, en situaciones de peligro, en situaciones de persecución. Vivimos en ocasiones en zonas que la delincuencia ha llegado hasta nuestras casas. Aquellos hermanos que tienen adolescentes, o aquellos hermanos que sus hijos ya trabajan, o esposos, esposas que tienen que salir a trabajar. En su mente ha llegado en alguna ocasión una preocupación. En mi caso ha llegado preocupaciones por el trabajo. A principios de año vivimos una situación muy difícil económicamente y eso conlleva
a que haya despidos en el mundo en el área del trabajo, que familias se queden sin un sustento. A su vez lleva a que la delincuencia crezca aún más. ¿Y quién nos separará del amor de Dios? A veces el mundo y Satanás empiezan a trabajar, cuando en realidad nuestro corazón siempre debe de estar en todo momento. Nuestra mente, como lo decía nuestro hermano Ernesto, siempre en cada momento pidiéndole a Dios. Y lo vemos también en Daniel. También lo vemos en David. Siempre consultaba al Padre. Regresemos nuevamente a Filipenses, por favor. Capítulo 2. Vamos a hacer lectura del 5 al 8. Aún estando vosotros muertos, Filipenses capítulo 2, 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarnos en los siglos venideros las abundancias, riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Jesús, con el poder de Dios, sufrió. El Señor Jesucristo fue tentado, así como nosotros en ocasiones hemos sido tentados en diferentes situaciones. Por mi parte, también he sido tentado por la parte del trabajo. A veces vemos cómo se maneja el gobierno, que debemos empezar a repartir. Y me da pena comentarlo, hermanos, pero también me dio gusto que no se diera ese proyecto, pues me ofrecieron un proyecto muy ambicioso, de mucho dinero, pero cuando todo se fue poniendo más claro, mi primer pensamiento fue temor. Y no temor de que no se concluyera el negocio, sino temor a Dios. Porque como conocedor de la palabra, sabemos que no es lo correcto. Pero por otro lado, ¿quién iba a despreciar una cifra de 6 ceros? Pero esas son bendiciones a un hijo de Dios. ¿O mi corazón se iba a alejar de Dios? Solamente Dios conoce los propósitos y los caminos cuáles son correctos. Pero en mi corazón había angustia, había malestar, o sea, sabía que era lo correcto, pero sin embargo todavía tenía la idea de que se hiciera el proyecto. Así que en algún momento hice un alto y dije, no es correcto, mejor dejo de contestar los correos, dejo de atender llamadas, me presento, doy las gracias y renuncio al proyecto, me doy media vuelta. A partir de ese momento, mi corazón tuvo paz. Por otro lado, había necesidad económica demasiada, porque también Satanás sabe en qué momento tomarnos y qué es lo que nos debe, lo que nos duele o la necesidad, para disfrazarla y de esa forma convencernos que es lo correcto. Pero si somos hijos de Dios y constantemente le pedimos que nos guíe, que nos proteja, Dios tocará cada uno de nuestros corazones y nos llevará por el buen camino. Así también nuestro Señor Jesucristo padeció. Y podemos verlo en Filipenses 2, 5, 8. Que es el Filipenses 2, 5, 8, que dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también
en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También el Señor Jesucristo sintió lo que nosotros hemos sentido. Y también estuvo a prueba. Pero ¿quién lo probó? Vayamos a Mateo, por favor. Señor Jesucristo no, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios. Y vamos a enfocarnos esta reflexión en Mateo 4, apoyándonos con otros versículos de la Biblia. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí en la Escritura es llamado el tentador. Y el tentador, muy hábil, le dice: si eres hijo de Dios. ¿Ustedes creen que el tentador, que es el diablo, sabía quién era? En la Biblia, en Marcos, ahorita vamos a ir a Marcos 5, 6, si lo pueden ir buscando, los mismos demonios lo llaman hijo del Altísimo. Y muy hábil el tentador le dice: si eres hijo de Dios. ¿A poco sí lo eres? Y así nos pasa a nosotros. ¿A poco no necesitas esto? Bien fácil, ve, tómalo. Es tuyo. ¿A cambio de qué? A cambio, ahorita lo vamos a ver más adelante. Vayamos a Marcos 5, 6. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamó a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Los mismos demonios sabían quién era. ¿Él acaso no sabía? ¿O sabe cómo actuar en cada uno de nosotros? Es muy hábil. Conoce nuestros corazones, conoce nuestras debilidades. Y cada vez que caemos en sus redes, poco a poco nos aleja un poco más de Dios. Y esa es la batalla que debemos de tener. Vayamos nuevamente a Mateo, nos quedamos en el versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Y eso lo podemos ver en Salmos 91, 11, por favor. Capítulo 91. No pierdan Mateo, por favor. 11. Pues sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarde en todos tus caminos. Y así es como Dios manda a sus ángeles y nos cuida de todos los caminos. Pero la tentación está presente. Debemos de ser muy hábiles, estar despiertos, estar alerta
velad en cada momento, porque el Señor mandará a los ángeles. Pero el tentador, el diablo está ahí. El diablo conoce todo lo que necesitamos en ese momento. Cuidado, el diablo no conoce nada del futuro, únicamente lo que tenemos en el momento de nuestras necesidades. Y así como César tenía esa necesidad en ese momento, de muchas dificultades que se presentaron, estaba la oportunidad muy sencilla de ganarse esa cifra por un trabajo que iba a hacer. Pero cuando empezó a ver las cosas, que el trabajo que le pedían no valía lo que le habían propuesto de negocio, y después empezaron muchas reuniones, algunas comidas, solicitando parte de ese dinero, si es que ganaba. ¿Eso es correcto delante de los ojos de Dios? ¿Iba a haber bendiciones en ese dinero? ¿Iba a haber bendiciones en la vida de Dios? ¿Qué iba a ocurrir? Iba a ser un fraude, correctamente. Sigamos leyendo. Mateo 4. Versículo 7. Jesús les dijo, escrito también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito que no debemos de tentar? Deuteronomio 6:16. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? Lo tenemos, Deuteronomio 6:16. No tentarás a Jehová, vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. No tentarás. Y es donde únicamente escrito está en la palabra, textualmente. Y a veces nosotros jugamos. Y en una reunión, yo nunca me había puesto a pensar en este versículo de la Biblia. El no tentarás a tu Dios. Nuevamente en mi vida cotidiana resultó hay una negociación de un contrato, de un negocio. Como todo contrato se firma, pero siguieron las pláticas y las pláticas nos llevaron a las familias, a lo más íntimo, y dentro de ello surgió que la otra persona era evangelista, yo era cristiano, empezamos a platicar de la palabra, y cuando íbamos a llegar a firmar el contrato, la respuesta de él fue, yo necesito un papel para saber que tú vas a cumplir con este contrato, porque sé que tú eres un hijo de Dios, y eso me basta para saber que vas a cumplir ese contrato. ¿Alguna vez ustedes han tenido esa experiencia? Para mí fue la primera y hasta el día de hoy la única vez que alguien en un negocio, una persona muy importante, me habló y me dijo, yo no voy a firmar un contrato. Para mí vale más lo que tú y yo creemos. Porque no tomaremos el nombre de Dios en vano. No jugaremos a ser cristianos en sábado nada más, sino en todo momento. Nuestra vida, nuestros actos deben de ser siempre correctos. Y esa vez fue otra enseñanza más que el Padre me dio, que debemos de actuar conforme a lo que nuestro Padre nos pide y hacer siempre la voluntad de Dios en todo momento. Vayamos al versículo número 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y aquí vamos a centrarnos un poco en los reinos.
¿qué eran los reinos? ¿Y de quiénes son todos los reinos? ¿De quién, bro? Todos los reinos son de Dios. Entonces, ¿por qué el diablo le ofrecía y te daré? Dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Aquí, este versículo de Mateo 4:8, tan pequeño, pero con tanto estudio que tiene este versículo tan pequeño. Y como ahorita dice la pregunta, ¿de quiénes son los reinos? Si yo estoy ofreciendo algo, es porque es mío. Pero, ¿perdón? Ese es uno de los estudios que podemos ver. Y todo eso lo podemos ver en el libro de Daniel. Vayamos al libro de Daniel 2:20, por favor. Otro. Y dice así, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría, y él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Dios conoce lo que hay en las tinieblas. Y él pone y quita a los reyes. Pero recuerden este versículo, aquí dice, y lo llevó Mateo, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos. Pero recuerden en el versículos anteriores, en el 3, y vino el tentador, y vino el que engaña. El engañador, el que hace esos fraudes, nos mostrará y nos dirá, esto es bueno, esto es lo correcto, esto es mío, tómalo. ¿Qué más quieres? Es tuyo. Pero recuerden que es el tentador. Como hijos de Dios debemos de tener cuidado. Y como algunos de ustedes comentaron, todo es de Dios. Aún los reyes más poderosos en este mundo reconocían quién era Jehová y el poder de Jehová. Y lo podemos ver también en el capítulo 2, versículo 37 de Daniel. Y el rey Nabucodonosor le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Aún el rey Nabucodonosor sabía quién era Jehová, sabía el poder de Jehová. Y así, en las Escrituras podemos ver en Reyes todo lo que Jehová da, pone y quita. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de estar siempre alerta a las tentaciones del diablo, que nos puede disfrazar como bendiciones de Dios. Pero si nosotros le entregamos nuestro corazón, consultamos cada momento a Dios, Dios habitará en nuestro corazón. Y cuando veamos que algo es muy fácil y que nos puede ayudar en el problema actual que tenemos, nuestro corazón nos puede decir si es correcto o no es correcto. Porque a mí no me dejaba dormir. Y mi mente estaba pensando todos los posibles errores para que ese negocio se llevara y evitar cualquier error. Pero mi corazón me decía, no es lo correcto, no es sano. Y en otras palabras, no te engañes, César, esto no viene de Dios. Pero también Satanás trabaja. Satanás
cuando le ofreció los reinos y cuando tentó a Jesús, es porque tal vez Satanás pensaba que los planes eran diferentes. Satanás no conocía los planes de Dios en ese momento. Y Satanás sí sabía quién era el Señor Jesús. Entonces cuando le dijo, si eres hijo de Dios, como que poniéndolo en duda, Satanás sí sabía, pero no sabía cuáles eran los planes verdaderos. Tal vez creía Satanás que era el momento que tenía que entregar toda la humanidad al Hijo de Dios. Y una u otra forma quería convencer a Jesús para que el plan de Dios se acabara en ese momento. Pero los planes de Dios eran otros. Vayamos a Mateo 24:36. Y dice el Señor Jesucristo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Satanás no conoce ningún plan a corto plazo que tiene nuestro Dios, nuestro Padre. Pero ahorita ya lo vimos, que Dios conoce todo. Conoce hasta lo que pasa en las tinieblas. ¿No nos conocerá cada uno de nosotros? Y nosotros fuimos llamados por el Padre. Por una sola razón, conoce nuestro corazón. Y cada uno de nosotros, que en ocasiones hemos fallado, que en ocasiones no nos hemos comportado como hijos de Dios. Pero sin importar eso, tenemos un Padre amoroso que nos ama. Porque conoce nuestros corazones. Porque conoce a cada uno de nosotros, que si entregamos nuestro corazón a nuestro Padre, podremos hacer grandezas. Porque Él nos guiará, porque Él nos mandará a sus ángeles para guiarnos. Porque nos permite hoy escuchar su palabra, porque nos permite cada día que vayamos creciendo. No hay que desperdiciar esta oportunidad de poder llegar a alcanzar la estatura perfecta. El trabajo es difícil, claro. El tentador está día y noche trabajando. Claro, pero tenemos un Padre amoroso que nos permite estar con Él. ¿Cuántas veces no hemos hecho lo que Dios le gusta que hagamos? ¿Cuántas veces hemos sido engañados por el tentador? ¿Y cuántas veces hemos caminado por senderos que nos lleva a alejarnos de Dios? El amor de nuestro Padre es infinito. Y lo podemos ver en un salmo muy hermoso, que ustedes lo conocen. Que sin ponerme de acuerdo con un hermano que pasó aquí al frente, y ese es el amor y lo perfecto de nuestro Padre, que a veces sin ponernos de acuerdo tocamos versículos que nos lleva, por mi parte, a la conclusión de esta reflexión. Y algo muy hermoso, que cuando llegué por primera vez a la iglesia de Dios, escuché una predicación que Dios tenía preparada para mí. No sé si a algunos de ustedes les pasó lo mismo o nos sigue pasando lo mismo. Decimos, Padre, gracias por tu infinito amor. Voy a dar lectura a este bello salmo. Les voy a pedir que en cuanto lo localicen se pongan de pie. Es el Salmo 91 y me acompañen. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarde en todos sus caminos. En los mantos te llevará, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí han puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, y con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Moremos bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos un Padre amoroso, al Altísimo. No caigamos en las tentaciones y que Dios los bendiga. Paz a vos.